un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La primera versión de Los Cuatro Fantásticos. Se viene una nueva película de Los Cuatro Fantásticos que va a ser la primera aparición de estos personajes dentro del universo cinematográfico Marvel. Pero fuera del MCU, la valiente superfamilia capitaneada por Reed Richards ya se había asomado más de una vez por las salas de cine. Están por supuesto las dos películas protagonizadas por Jessica Alba y Ioan Gruffudd el 2005 y el 2007, esas donde Chris Evans interpretaba a la Antorcha Humana. Reed Richards tiene respuestas a preguntas que aún no nos formulamos. Y se puede mencionar también una versión del 2015 de la que ya nadie se acuerda, dirigida por Josh Trank y con la actuación de Miles Teller, Kate Mara y Michael B. Jordan. Pero, como suele ser el caso en las adaptaciones de historietas Marvel, siempre hay un antepasado que pocos mencionan. En ese sentido, el camino de Marvel a la televisión y al cine está lleno de esqueletos escondidos en el enorme closet de la cultura pop. Y hoy día hablaremos de uno de los casos emblemáticos. Esta es la historia de la película de Los Cuatro Fantásticos que se hizo para nunca estrenarse. Bueno, quizás esa frase es injusta. Muchos de los que trabajaron en el filme esperaban que se estrenara, pero esa esperanza, como otras tantas en Hollywood, estaba anclada en una profunda ingenuidad. Estamos en el año 1985. La editorial Marvel, dueña de las licencias creativas de superhéroes tan icónicos como Hulk o el Capitán América, está en severos problemas financieros. Sus directivos echan mano a lo que sea, y en ese pánico por evitar la quiebra, deciden mal vender los derechos de adaptación de varios de sus personajes. El Hombre Araña, por ejemplo, es adquirido brevemente por Canon Films. Y los derechos del grupo que nos interesa, Los Cuatro Fantásticos, son adquiridos por un productor alemán llamado Bernd Eichinger. El señor Eichinger no era un cualquiera. Había producido películas en su país de origen y tenía a su haber en ese momento dos producciones internacionales de peso, como eran El Nombre de la Rosa y La Historia Sin Fin. A pesar de su respetable currículum, Eichinger no consigue interesar a nadie en una adaptación a gran escala de Los Cuatro Fantásticos. Pasan los años y se acerca la fatídica fecha en que se vencen los derechos, el 31 de diciembre de 1992. El contrato con Marvel es muy claro. Si para ese día el tipo no tiene una producción en marcha que involucre a los personajes, los derechos vuelven a la editorial. En este punto las versiones se contradicen. Eichinger insistió, hasta su muerte el 2011, que su interés no era estafar ni mentirle a nadie. Solo quería conservar los derechos. Porque lo que hace es llamar al único hombre en Hollywood capaz de sacar adelante una película en corto plazo con un presupuesto mínimo. Ese hombre es Roger Corman. Roger. Oh yeah, Roger. God bless Roger Corman. Corman, que siempre tuvo alma de artista, pero olfato de empresario, escuchó las cuitas de Eichinger. Le pidió un fin de semana para consultarlo con sus empleados. Al lunes siguiente le dice: lo que quieres se puede realizar, pero te va a costar al menos $1 millón. Eichinger aceptó, y así se puso en marcha una de las producciones más precipitadas en la historia de Hollywood. From the pages of the world's greatest comic book adventure, 4 heroes on a daring mission in space, but something went wrong. Genetically transformed, they become the most powerful superheroes of all time. Tenían un guión. 2 días después, tenían un equipo técnico y un director de casting. Y a principios de diciembre de 1992, a semanas del vencimiento del contrato con Marvel,
los productores empiezan las audiciones para encontrar a los Cuatro Fantásticos. Según cuenta uno de los encargados del casting en un documental del 2015 llamado Doomed, todos quedaron muy satisfechos con los intérpretes escogidos. Aún así, en un momento, a modo de curiosidad, menciona a quienes no quedaron en el casting, aunque se presentaron a las audiciones, y la lista es sorprendente. Mark Ruffalo, por ejemplo, fue uno de los que leyó para el rol de Reed Richards. Nick Cassavetes, hijo del fallecido John, estuvo considerado para ser el Doctor Doom. Y una de las actrices que al final no quedó en el elenco fue nada menos que Renée O'Connor, quien unos pocos años más tarde iba a ser Gabrielle, la fiel compañera de China, la princesa guerrera. ¡Demonios! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Eres tan hermosa! Ajá, y tú estás drogada. El director elegido por Corman se llamaba Ole Sassoon. Sassoon había dirigido Blood Feast 3, una película de artes marciales con Don Wilson. Pero su gran carta de presentación era la docena de videoclips que había dirigido para distintos artistas y bandas. Entre ellos, el más famoso, Mr. Mister, con su canción Broken Wings. Sassoon se tomó el trabajo muy en serio. Conocía los cómics Marvel desde su infancia y vio en la película de los Cuatro Fantásticos una posibilidad real de entrar a la industria en serio. Es decir, era una película de Roger Corman, el rey de las producciones B y las películas de baja estofa, pero muchos grandes cineastas habían empezado sus carreras trabajando para Corman. Gente como Scorsese, Coppola y Ron Howard. Además, razonaron Sassoon y otros miembros del equipo, por fin los superhéroes estaban en alza y de moda en Hollywood. Corría el rumor en ese entonces de que James Cameron iba a ser Spider-Man, que Wes Craven adaptaría Doctor Strange al cine, e incluso que Wesley Snipes, uno de los actores más carismáticos del momento, iba a ser Black Panther. Las dudas respecto a si iban a poder hacerle justicia a los Cuatro Fantásticos con el presupuesto de una producción de Roger Corman se evaporaron, porque todo iba demasiado rápido y había que tirarse a la piscina. Empezaron a filmar el 28 de diciembre de 1992, 3 días antes que expirara el contrato de derechos entre el productor Heichinger y Marvel. El $1.000.000 que tenían de presupuesto debió estirarse de todos los modos posibles. Por ejemplo, Corman puso en práctica uno de sus recursos habituales, que era el reciclaje. Muchos de los sets y decoraciones de otra película suya, un thriller de dinosaurios llamado Carnosaur, fueron reutilizados para los Cuatro Fantásticos. El uniforme de los héroes fue fabricado por el departamento de vestuario, que era un solo hombre, quien además debió ingeniárselas para crear la capa del Doctor Doom con material desechado de otras películas. Según contó un artículo retrospectivo de Los Angeles Magazine, fechado en marzo del 2005, el rodaje de la producción de Corman se extendió por 21 días y costó, claro, $1.000.000. Para dar una idea de la escala y a modo de comparación, el rodaje de la nueva película de los Cuatro Fantásticos tuvo una duración de 4 meses, entre agosto y noviembre del 2024, y el costo total, según cálculos de la industria, bordea los $200 millones. En el elenco de la película producida por Corman y dirigida por Sassoon, había una coincidencia muy notable. Reed Richards estaba interpretado por Alex Hyde White. El Doctor Doom estaba interpretado por Joseph Culp. Ambos eran hijos de actores, de extensa carrera en cine y televisión. Habían crecido dentro de la industria. Y tal vez por eso, ambos fueron los primeros en empezar a sospechar que algo no era normal dentro del rodaje. Desde luego, tenían claro que esta era una producción barata, sin los grandes efectos especiales de Hollywood. Pero, una vez terminado el rodaje, la postproducción, ese proceso donde se diseñan los efectos, se corrigen errores y se regraban las voces, se estaba extendiendo demasiado. No los llamaban a parchar sus diálogos, no había noticias de la fecha de estreno, y los productores dejaron de responder sus llamadas. Algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando, se enteraron muchos años después,
es que Corman y Eichinger le habían cortado el dinero a la película. El director Sazón, su editor y otros tantos técnicos y artistas leales al proyecto se las estaban arreglando para filmar las escenas que faltaban con cero apoyo del estudio. Los compositores a cargo de la banda sonora, por ejemplo, David y Eric Wurst, pierden plata con el proyecto. Y ellos terminan pagando $6.000 para poder grabar con una orquesta de 40 músicos en un estudio de Capitol Records. En algún momento, Roger Corman contacta a los actores, por fin, y les envía miles de fotos promocionales. Eso es todo. Y les menciona una fecha tentativa para el estreno de Los Cuatro Fantásticos, el 19 de enero de 1994, en Minnesota. Pero nada más. No les habla de una campaña, ni de una gira promocional, ni nada de eso. Lo que termina ocurriendo es que el propio elenco sale a promover la película, armados nada más que con las fotos promocionales en blanco y negro y la cabeza de goma de la Mole. Uno de ellos incluso contrató de su propio bolsillo a un publicista para coordinar visitas a hospitales, convenciones, firmas de autógrafos y entrevistas radiales. Hasta que un día fatídico, el productor alemán Bernd Eichinger cita al director Sazón a tomar un café a su casa y le da la peor noticia del mundo. La película no va a estrenarse. Nunca. Jamás. Eichinger es tan ambiguo respecto a los motivos que Sazón tendrá que armarse su propia respuesta leyendo los periódicos semanas después. En una convención de cómics, el propio Stan Lee, santo patrono de la editorial Marvel, se refiere de forma despectiva a la película. Dice, ese es un filme que hicieron para no estrenarlo jamás. Se lo dieron a Roger Corman para que lo hiciera por $1 millón, imagínense. Corman se entera de los dichos de Stan Lee y se enfurece. Años más tarde, en el artículo retrospectivo de Los Angeles Magazine, apunta dos cosas. Si de verdad no pensaban estrenar Los Cuatro Fantásticos, ¿por qué gastaron dinero en hacer un tráiler y en imprimir cientos de afiches y avisos de prensa? O, como dice muy bien otro entrevistado en el documental Doomed, Roger Corman ha producido cientos de filmes. El único de esos filmes que nunca llegó a los cines fue Los Cuatro Fantásticos. Los miembros del elenco y el equipo técnico tuvieron que conformarse con el silencio. Jamás habría una premiere de la película. De hecho, algunos de ellos sentían profunda vergüenza de haber participado en una filmación que ahora todo Hollywood denunciaba como una estafa. Uno de los actores dice en el documental: es como haber perdido el boleto ganador de la lotería en una camisa que echaste a lavar. ¿Pero qué pasó entonces con la película? ¿Dónde está el negativo original? Según dijo Corman en el 2005, después de 2 meses le vendió el negativo a Eichinger. Bueno, como ya dijimos, el productor alemán murió el año 2011 y el negativo no apareció entre sus pertenencias. Lo que se sabe a ciencia cierta, lo más real, en esta historia de enjuagues contables y datos nebulosos, es que la película pasó a manos de Avi Arad, lo que es como decir, la película cayó en manos de su peor enemigo. Avi Arad era a la fecha un ejecutivo de Marvel. Él tenía sus propios proyectos respecto a los personajes de la editorial, y lo que hizo fue contactar a Eichinger y decirle: entiendo que con Roger Corman gastaron esta enorme cantidad de dinero en producir este filme. Véndame los negativos y acordemos que jamás se estrene. Eso es lo que Eichinger contó en el 2005. Esa es su última versión al respecto. Y hay un registro público, uno, de Avi Arad refiriéndose a la película Los Cuatro Fantásticos de Corman y Asociados. Corresponde a una conferencia de prensa del año 2002, en el contexto del estreno de la primera Spider-Man de Sam Raimi. Alguien, un reportero cualquiera, le pregunta a Arad qué pasó con Los Cuatro Fantásticos. Él dice: la compramos por un par de millones de dólares y la quemamos. Ya no existe. Sin embargo, ningún productor, ni siquiera Avi Arad, puede ir contra las mareas de la historia y la cinefilia. Más o menos por esa misma época, finales de los 90, principios de los 2000, Los Cuatro Fantásticos, la original, empezó a aparecer en copias de video y DVD por distintos canales. Alguien la había pirateado en el proceso de la postproducción. Eran copias de calidad muy baja,
pero el interés de los fans por ver la película era tan grande que incluso llegaron a venderse en eBay. En un momento del documental Doomed, el actor Joseph Culp, quien hasta hoy se siente orgulloso de haber sido el primer Doctor Doom del cine, afirma: "Estoy seguro que con el tiempo más gente ha visto la película pirateada de la que probablemente la hubiera visto en cines". Para los actores y para el director Sassoon, Los Cuatro Fantásticos iba a ser su trampolín a la fama, y quizás a la primera división. No ocurrió así, pero tampoco se echaron a morir. Todos ellos tuvieron, o tienen, carreras más o menos distinguidas, y ninguno parece guardarle rencor ni a Corman, ni al resto de los involucrados. Y después de todo, si somos justos, ¿cuánto cambió la carrera de Jessica Alba o de Ioan Gruffudd luego del estreno de Los Cuatro Fantásticos oficial el 2005? Chris Evans, por supuesto, se volvió una estrella, pero mucho tiempo después, y gracias a otro personaje Marvel que fue el Capitán América. El hecho es que ninguno de los elencos involucrados en las películas de Los Cuatro Fantásticos que se hicieron en los 2000 tuvieron grandes saltos en sus carreras. Al revés, uno pensaría que los que participaron en la espantosa película de Josh Trank del 2015 más bien lamentan la decisión. En cambio, los actores de la versión que se filmó en 1993 miran atrás con cariño, valoran a sus fans y se sorprenden de la paradoja. Pasaron a la historia del cine gracias a una película que nunca se estrenó. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.